Brizuela Gamiño, profesora del área de Tecnologías de la Información de la Universidad Tecnológica de León. En este video te enseñaremos a crear usuarios y permisos para los mismos en MySQL a través de la línea de comandos. Bienvenidos. Como bien sabemos, MySQL es un manejador de base de datos de código libre. En él nos permite almacenar, organizar y tener todos nuestros datos. Y este nos ofrece una gran variedad de opciones para que creemos usuarios con respectivos permisos, ya sea a las tablas o a ciertas bases de datos. Aquí te daremos una pequeña introducción de algunas de estas opciones. Y primero vamos a empezar creando un nuevo usuario y otorgándole permisos en MySQL. Para crear un usuario nuevo en la consola de MySQL es muy facilito. Basta con teclear esta instrucción: Create User, el nombre del usuario, la ubicación de la que se va a conectar este usuario y su contraseña. Pero es importante saber que este usuario, al estar creado, no tiene los permisos para accesar a la información. Vámonos haciéndolo por partes. Primero vamos a abrir una consola de MS2. En esta, ya lo habíamos comentado en videos anteriores, es importante que logres ubicar dónde se encuentran los comandos de MySQL. Como yo tengo la versión de MySQL Server 8.0, yo lo tengo en esta ubicación, pero dependiendo de la versión que tú tengas, la ubicación puede tener variaciones. Primero que nada, recordemos que entrábamos a MySQL con la instrucción -u para decirle que me voy a conectar con el usuario root, -p para indicar que tiene un password. Al darle el password es root. Una vez dentro de MySQL con el usuario que tiene todos los permisos o todos los privilegios, yo ya puedo crear usuarios. Y voy a comenzar haciendo la instrucción create user. En este caso voy a crear un usuario que se llame Lupita. Observen que Lupita tiene mayúscula y así tal cual debo accesar, porque una variante en mayúsculas o minúsculas haría diferencia, que va entre apóstrofes, luego sigue la letra arroba, y bien importante, en este caso voy a crear un usuario que se conecta de manera local con un localhost. Pero si yo me fuera a conectar desde otra máquina, podemos aquí escribir la dirección IP de la máquina a la que le estoy permitiendo conectarse con este usuario, seguido de la contraseña también entre apóstrofes. A este usuario le voy a crear la contraseña 1234. Por aquí tengo un errorcillo. Identify. Perfecto. Si ustedes observan, me dice que está creado el usuario, pero comentábamos que este usuario no tiene todos los permisos. Y entonces vamos a ver los permisos, cómo se los asignaríamos. Y aquí observemos en esta diapositiva que para asignarle permisos uso el comando grant. ¿Recuerdas que el SQL estaba dividido en tipos de comandos que eran DML para los que manejaban, DDL para los de datos o definición de datos, y los terceros eran los DCL para el control de los datos, el lenguaje para control de los datos? Y en estos configuraban el comando grant y el rebook. Y bueno, ya veremos ahorita qué es el rebook, pero por lo pronto el grant me sirve para asignarle permisos a estos usuarios. Y observa que yo le estoy diciendo que le estoy dando todos los permisos a todas las bases de datos y a todas sus tablas, a esta persona o a este usuario, y que se conecte a través ya sea de localhost o de un host remoto. Vamos a probarlo. Vamos a asignarle permisos al usuario Lupita. Bien, estoy asignándole permisos al usuario Lupita. Le estoy diciendo que le voy a dar todos los permisos y se lo estoy asignando para todas las bases de datos, para todas las tablas. Eso significa asterisco, punto, asterisco. Y le voy a decir qué van a hacer para el usuario
Lupita, que es el que acabo de crear, que se encuentra conectado o que solo se puede conectar a través del localhost. Y me dice que Lupita ya tiene permisos. Vamos a probar a Lupita a ver si es cierto que tiene permisos. Entonces yo me voy a conectar en mi línea de comandos con MySQL -U para decirle que me voy a conectar con un usuario. En este caso me voy a conectar con Lupita. Observa que estoy colocando la letra L mayúscula. Lupita. -P para indicarle que tiene un password. Me pide el password de Lupita, al que yo le había puesto el 1234. Y ya estoy dentro de MySQL. Le pido que me muestre las bases de datos y efectivamente me muestra las bases de datos que Lupita tiene permiso, que en este caso eran todas, y a todas sus tablas. Es importante que después de que tú le asignes permisos, hagas un refresh o un flush privilege, porque no siempre se quedan activos estos permisos. Con el flush privilege, confirmas que estos privilegios son los que tú estás asignando. ¿Qué otros permisos tenemos? Si se fijan, ahorita yo probé los permisos, todos los permisos, que es el alt privilege, pero yo le puedo dar a Lupita permisos solamente de crear, de eliminar, pero bases de datos o tablas, de eliminar registros, de insertar, es decir, yo puedo controlar para que cada uno de mis usuarios solo pueda hacer determinadas acciones a ciertas bases de datos o a ciertas tablas. Y eso lo convierte en una gama de combinaciones súper interesante. Y ahorita vamos a probar algunas de esas opciones. Entonces, nuevamente les pongo el comando de cómo asignar esos permisos y recuerda que on poníamos asterisco punto asterisco, pero yo puedo representar que el primer asterisco es para decirle que es a todas las bases de datos y el segundo punto o después del punto, el segundo asterisco es para indicarle a qué tabla de esa base de datos le estoy dando permisos. Vamos a borrar el usuario Lupita. Vamos a quitarle los permisos a Lupita para probar a Lupita con otros permisos. Para borrar los permisos, yo le puedo dar un revoke. Pero recuerden quién tiene que hacer esa asignación de permisos. Efectivamente, no es Lupita quien se tiene que dar permisos a sí misma. Quien le tiene que dar permisos a Lupita es Ruth. Y entonces puedo quitarle los permisos a Lupita o puedo eliminar definitivamente los permisos, al usuario Lupita. ¿Y cómo puedo saber qué usuarios están conectados o qué usuarios pueden conectarse a mi MySQL? Y una nota adicional aquí nos dice que MySQL tiene una tabla oculta de nombre MySQL, una base de datos o un concentrado en donde yo tengo la tabla user y dentro de ella se guarda los usuarios que están conectados y los permisos que tienen estos usuarios. Y entonces vamos a probar y vamos a conocer si existe el usuario Lupita y qué otros usuarios tengo. Me voy a salir del usuario Lupita porque voy a borrar precisamente a Lupita y voy a entrar con el usuario root. Y voy a hacer, como lo dice nuestra diapositiva, un select. Como es muy amplia, yo le voy a decir que solo quiero que me muestre la tabla user, select el usuario, de la tabla mysql.user. Perdón, es un pequeño error de espacio. Y observen que tengo root y que tengo a Lupita como usuarios y estoy conectada como root. Entonces voy a hacer la prueba y voy a borrar al usuario Lupita. Log user. Lo voy a hacer tal como indica nuestra diapositiva. Voy a borrar a Lupita.
que se conectaba de manera local, localhost. Me marca que es correcto, voy a hacer el listado nuevamente de los usuarios y ya no existe Lupita. Voy a crear otra vez al usuario Lupita, pero no le voy a dar todos los permisos. Nuevamente estoy creando el usuario Lupita, conectarse de manera local con la contraseña 1234 y ahora a Lupita no le voy a dar todos los permisos que era el grant al privilegios. Ahora a Lupita le voy a decir que solo tiene permisos con el grant select, como lo mostramos aquí, solamente le voy a dar permisos de seleccionar en la tabla, en la base de datos juguetería y a todas sus tablas. A Lupita solo va a tener esos permisos. Solamente va a tener permisos de seleccionar la base de datos juguetería en todas sus tablas. Vamos a crearlo. Nuevamente verifico que Lupita sea un usuario. Vamos a escribir entonces nuestro comando para decirle que Lupita para verificar que Lupita exista. Y ahí está Lupita como permiso. Me voy a salir y voy a entrar como el usuario Lupita, que es MySQL -U, Lupita con mayúscula, -P. El password 1234 como lo creé. Recuerden que a Lupita solo le dimos permiso de seleccionar en la base de datos juguetería. No le dimos ningún otro permiso. Voy a mostrar un show database. Y si se fijan, para Lupita solo existe la base de datos, juguetería y bueno, y el esquema de información, que ese ya está por default. Si yo intento, solo tengo permisos de seleccionar, recuérdenlo muy bien. Yo quiero borrar drop database, quiero borrar la base de datos juguetería. Y me indica que el acceso está denegado, que Lupita no tiene permisos para borrar esa base de datos. Si te fijas, hicimos uso de crear un usuario, hicimos uso de asignarle permisos, le quitamos permisos a Lupita, borramos al usuario Lupita y listamos todos los usuarios que tiene tu base de datos. Recuerda que existe una gran combinación gracias a que tú puedes asignarle todos los permisos, permisos de crear, permisos de eliminar bases de datos o tablas, permisos de eliminar registros, de insertar datos, de seleccionar o de actualizar. Y aquí solamente sería cambiar esos permisos en esta indicación. Si tú quieres limitar a ciertas bases de datos es antes del punto y si quieres limitar a solo ciertas tablas es después del punto. Espero que esta información te sea de mucha utilidad. Muchas gracias.